Hoy nos toca el fragmento de Mateo capítulo 4, versículo 12 al 25. Vamos a leerlo y después vamos a orar para que el Señor nuevamente bendiga su palabra. Dice, versículo 12: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo, asentado en tinieblas, vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de otro lado del Jordán. Hasta aquí la porción, oramos. Señor, te pedimos una vez más que uses tu verdad, que tu Santo Espíritu esté obrando en nuestros corazones, nos esté quitando la venda de los ojos, para que hoy podamos ver tu perfecta voluntad y que esto transforme nuestra vida y que podamos ponerla por obra. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Podemos ver que la historia seguía sucediendo, la historia seguía avanzando. Vemos que el ministerio de Juan había llegado a su fin. Juan no es que dejó de predicar, pero sí podemos ver que en la condición que se encontraba Juan, habiendo sido apresado por Herodes, no podía seguir llevando su ministerio de bautismo en el río del Jordán. Y no solo esto, sabemos también que su ministerio había empezado a menguar porque había aparecido aquel rey que iba a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Así que no solo que Juan empezó a menguar su ministerio porque había llegado lo perfecto, la promesa, el rey de los judíos, sino que las condiciones y la voluntad del Señor también los llevaron a terminar con su ministerio en cuanto a la predicación. Sabemos que Juan seguía predicando la palabra del Señor. Sabemos que la causa de muerte de Juan fue porque él enfrentó el pecado del rey Herodes, que estaba casado con Herodías, y ésta había dejado a Felipe por él, y entonces él lo acusaba de este pecado, y ella, en una fiesta, deja a su hija Salomé danzar sensualmente entre los hombres, y a causa de esto ella le incita a pedir la cabeza de Juan el Bautista.
Así que aún estando preso podemos ver que Juan el Bautista seguía predicando, pero su ministerio había cesado. Y por esto mismo, ahora todos pusieron el foco en Jesús. Ahora ya no había nadie más que pueda quitarle la atención a él. Ya no había otro ministerio compitiendo con él, si lo podemos decir así. Entonces Jesús se marcha. ¿Y por qué? ¿Acaso podemos decir que Jesús tuvo miedo de Herodes? ¿Acaso podemos decir que Jesús tenía miedo de los fariseos y los saduceos? Ya no estaba Juan, a quien lo podían atacar, ahora era él el expuesto a los ataques. Pero no podemos hablar de miedo en Jesús, porque estaríamos pecando. Sí podemos entender que, como decía mi abuela, el horno no estaba para bollos. Jesús sabía que si se quedaba en ese lugar, iba a empezar a generar en estos fariseos, en estos saduceos, en este rey, una actitud de violencia, una actitud de rechazo, como habían tenido con Juan, y que todavía no era el momento para hacerlo. Sabemos que después estos mismos son los que piden la crucifixión de Jesús, estos mismos son los que lo apresan, pero hasta que no llegue el tiempo donde debía cumplirse eso, Jesús entiende que no es el tiempo de quedarse en ese lugar, no es el tiempo de confrontar a estos hombres y no es el tiempo de generar euforia en ellos, porque aún su hora no había llegado. Entonces Jesús, entendiendo perfectamente los tiempos, la voluntad del Señor, se retira a otro lugar. ¿Para qué? Para seguir predicando. Nada más que no era el lugar que el Padre tenía en mente para que siga llevando a cabo su ministerio. Entonces nos dice que dejó Nazaret y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Y este territorio que menciona de Zabulón y Neftalí hace mención porque tenía un fácil acceso a la mayoría de las aldeas en Galilea y era un lugar donde se podía llegar tanto por tierra como por agua y era una ruta comercial muy transitada. Entonces Jesús astutamente se ponía en el foco de la atención en otro lugar para que su mensaje corra rápidamente. Por eso podemos ver que más adelante dice que había sido conocido aún en otras regiones y venían a verlo. Él había sido estratégico en ponerse y empezar a predicar en un lugar geográficamente habitado, en un lugar geográficamente donde el comercio, la ruta y toda la población cercana en algún momento u otro iban a pasar por ese lugar. Después, nuevamente encontramos esta frase que ya la venimos repitiendo y que se va a seguir repitiendo para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: nuevamente podemos ver una referencia al cumplimiento de una profecía dicha por Isaías. Y ya hemos mencionado que esto le daba argumento, le daba peso para que el pueblo judío pueda tener confianza y que pueda reconocer en Jesús el Rey de los judíos, el Mesías. Mateo sigue dando argumentos, sigue mostrando que cada paso de Jesús, cada palabra, cada hecho reflejaba más y más que Él era aquel que estaban esperando. Pero esto ya sería redundante volver a decirlo, así que simplemente podemos como iglesia empezar a tener en cuenta un detalle. En estos pocos capítulos que vimos, en este y en otros, vamos a seguir viendo esta frase. Y para ello debemos detenernos y ponernos a pensar.
Si el Señor llevaba a cabo su perfecta voluntad detalle a detalle, milímetro a milímetro, podemos ver la característica de Dios. Un Dios perfecto, un Dios soberano, un Dios que todo lo sabe, un Dios poderoso. Entonces, ahora como iglesia, cada vez que veamos estas frases, ahora como iglesia, cada vez que nos encontremos con una referencia a que se está cumpliendo aquello que el Señor había dicho que se iba a cumplir, debemos hacer el ejercicio de pensar que este Dios es el mismo Dios que está hoy con nosotros. Es el mismo Dios que nos dice: no temas ni desmayes. Es el mismo Dios que dice que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Es el mismo Dios que dice que nada nos separará de su amor. Es el mismo Dios que dice que todas las cosas que sucedan es para nuestro bien. Es el mismo Dios que dice que Él tiene cuidado de nosotros. Y viendo que todo se cumplía, tenemos la certeza perfecta y eterna que todo esto que ha dicho para nosotros también se cumplirá. Entonces, cada vez que ahora volvamos a leer estas frases en el libro de Mateo, quiero que venga a mente que es un Dios que suple, que me cuida, que me provee, el que me da esperanza, el gozo, aquel que ha cumplido con cada detalle, con cada certeza, estas profecías, estas promesas, que lo va a seguir haciendo ahora. En este momento de elecciones, pese y pase lo que pase, el Señor reina. Él tiene el control, Él es nuestro Rey, y en este Rey debemos poner nuestra confianza. Así que ahora les voy a pedir por un segundo que se pongan de pie y que hagamos este ejercicio cada vez que encontremos esto. Acudamos al Padre en oración, en agradecimiento, entendiendo y confiando que esa voluntad que se ha cumplido en el Hijo se está cumpliendo también en nosotros. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tus promesas, por el sacrificio de tu Hijo que hoy nos da certeza, confianza, el saber que tú estás al cuidado de tu iglesia, de tus hijos, y que esto mismo no temeremos, en ti confiaremos y pondremos nuestro descanso, nuestras angustias, nuestras aflicciones, porque tú eres un Dios todopoderoso, soberano y eterno. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has acompañado y tú has dicho que nos seguirás acompañando hasta el fin del mundo. Amén. Pueden sentarse. Era para hacer eso, ¿no? Así que vamos a tener en cuenta este ejercicio, vamos a hacerlo. Me llena de gozo poder ver y entender que el Señor está con nosotros hoy, como estuvo con el Señor en aquellos días, y hoy sigue cumpliendo todas sus promesas. Ahora seguimos estudiando y podemos ver que aquella profecía de Isaías decía que Él, a donde se iba, donde Jesús se marchaba, era Galilea a los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Ahora, lo más curioso no solo es poder hacer el ejercicio que antes mencionaba al recordar el cumplimiento de las promesas del Señor, sino que ahora podemos ver que aquellos que no esperaban un rey, aquellos que no tenían promesa, aquellos que no eran del pueblo judío, ellos también iban a ser
rescatados por este que había comenzado a reinar. Aquellos que estaban en tinieblas, aquellos gentiles a lo que el mensaje del Salvador no pertenecía, a ellos también vino. Y aquí nos empieza a dejar ver que la salvación era para todos. La salvación abarcaba tanto gentiles, griegos, judíos, a todos. No importaba lengua, religión, cultura, nación, nada. Él venía a ofrecerse para todos aquellos que en Él crean, no se pierdan. Así que podemos estar seguros, podemos una vez más estar gozosos de que a estos gentiles donde Jesús se marchó, a estos gentiles donde Jesús está dando el mensaje de la luz, el mensaje de esperanza, es a nosotros mismos, gentiles. Este mensaje no solo era una esperanza, no solo era la paz para aquellos afligidos, sino también nuevamente es la esperanza para nosotros. Si el Señor se quedaba en su pueblo, si el Señor solamente venía a los judíos, nosotros no estaríamos hoy aquí, no estaríamos hablando de sus maravillas, no estaríamos completamente convencidos, gozosos y con certeza de este Dios maravilloso, sino lo veríamos pasar de largo, sin esperanza, sin consuelo, sin futuro. Pero ahora una luz nos resplandeció. ¿Y recuerdan cuando nació Cristo? Una luz resplandeció. Y aquellos que vieron la luz, aquellos que siguieron la luz, aquellos que escucharon el llamado del Rey, vinieron a salvación. Esta misma luz hoy está caminando por estas tierras, esta región, y está llevando el mensaje de esperanza. Ahora, ¿qué decía él? ¿Qué decía Cristo? Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. MacArthur decía, Jesucristo no solo vino a conseguir que el hombre fuera otra vez sensible al pecado, sino a restaurar la vida y la salud que el pecado había destruido. No solo vino a revelar la oscuridad que causa el pecado, sino también a traer la luz que vence a las tinieblas. Luego sigue diciendo, entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lenski comenta, cabe señalar que predicar no es simplemente argumentar, razonar, considerar o vencer mediante una prueba intelectual contra lo cual un intelecto agudo puede argumentar en contra. Nosotros simplemente declaramos o damos testimonio en público a todos los hombres la verdad que Dios nos ordena anunciar. Ningún argumento puede atacar la verdad presentada en ese anuncio o testimonio. O los seres humanos creen la verdad como debería ser todo individuo cuerdo, o se niegan a creerla como todos los necios aventuran a hacer. Arrepiéntanse. Y si nos ponemos a pensar, estamos empezando a escuchar las mismas palabras que daba Juan. Arrepiéntanse, confiesen sus pecados. Nada más que ahora dice, Señor, arrepiéntanse porque el reino se ha acercado. Pero sigue siendo el mismo mensaje de arrepentimiento. Es el principal obstáculo, es el principal escalón a subir para llegar al Evangelio, el arrepentimiento. Y entendemos también que el arrepentimiento, si bien nos llama a hacerlo, es el Espíritu Santo que viene a nosotros, quien nos da el don y la capacidad de ir en arrepentimiento. Hechos
2:38, fíjense, Pedro, después de terminar Pentecostés, da exactamente el mismo mensaje. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2:25 que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Ese fue el mensaje y ese sigue siendo el mensaje. Es la primera exigencia que nos da el Evangelio para poder llegar a la cruz de Cristo. Arrepiéntanse. Y no que sea solamente nuestra parte, sino que también debemos esperar que el Señor nos conceda el arrepentimiento a través de su Espíritu Santo. Y ojo, no debemos confundir el arrepentimiento con la culpa. El domingo pasado veíamos que Satanás primeramente se para de un lado, se pone la careta de tentador y nos dice: hacelo, no pasa nada. Es un pecado chiquitito, no hay problemas. Y cuando caemos ante el pecado, se cambia de lugar, se cambia de careta y ahora es el acusador que nos dice: ¿viste lo que hiciste? Has defraudado al Señor nuevamente. Ahora vas a tener que pagar las consecuencias por lo que has hecho. Y este sentimiento, esta acusación no es del Señor, sino es el enemigo queriendo llevarnos más abajo de lo que nos ha puesto. El Señor nos pide que nos arrepintamos. Arrepentirse simplemente es dejar de hacerlo, cambiar nuestra conducta y hacer completamente lo contrario. Si nuestra conducta no cambia, no fue arrepentimiento, fue culpa. Culpa por las consecuencias, culpa por cómo me siento, pero no es arrepentimiento. Ahora la culpa nos puede llevar en algún punto a arrepentirnos, pero la culpa no es del Señor. Luego nos sigue diciendo que Jesús iba por el borde del mar de Galilea y vio a dos hermanos, Simón y Pedro. Simón, Pedro y Andrés, su hermano. Y dice que estaban echando la red y ellos los llamó. También dice que vio a Jacobo y a Juan y también los llama, y estos, dejando de hacer lo que estaban haciendo, dice, al instante fueron y lo siguieron. Ambos tuvieron este mismo actuar. Podemos ver que Jesús comenzaba a llamar a aquellos que iban a ser sus discípulos, aquellos que iban a ser sus apóstoles. Y llama la atención que si empezamos a ver el oficio, la profesión de cada uno de los apóstoles, no vamos a encontrar a ningún estudioso de la Biblia, no vamos a encontrar a ningún fariseo, a ningún saduceo, a ningún escriba. Ninguno de ellos era maestro de la ley. Ninguno de ellos probablemente conocía con la profundidad que estos hombres conocían la ley y los profetas, pero son llamados por Cristo. Y estos abandonan todo para seguirlo. ¿Y por qué? Fíjense, vamos a Corintios, 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia.
El llamamiento que ha dado Jesús a estos hombres, el llamamiento que nos ha dado Jesús a nosotros, no tiene por qué jactarse. Nosotros somos lo vil, nosotros somos lo necio, nosotros somos lo menospreciado que Dios ha escogido. Y solo porque Él así lo quiso y solo porque Él nos dio su Espíritu Santo, ahora tenemos un valor. Si no, seguiríamos siendo aquellos enemigos del Señor, muertos en nuestros delitos y pecados, sin poder dar fruto alguno. Pero Él nos escogió. Debemos estar gozosos y honrados de saber que fuimos esto vil y bajo que el Señor se agradó en escoger. No porque merecíamos, no porque éramos algo bueno para el Señor, sino porque Él así lo quiso hacer. Y aquel que piense que tuvo algo, tuvo una cualidad o una característica para que el Señor lo llame, lo busque, le dé un regalo tan preciado, no está entendiendo el Evangelio de Cristo. Aquel que vino a los que estaban en tinieblas, en sombra de muerte, Él fue la luz. No nuestras capacidades, no nuestros estudios, fue Cristo. Así que cuando escuchamos a Cristo, cuando escuchamos al Rey que nos llama, debemos dejarlo todo por Él. Debemos apartar todo y ir en pos de Él. Debemos seguirlo. Y no que tengamos que dar ahora un mensaje donde abandonen sus trabajos, dejen su familia y sigan completamente a Cristo. No es el mensaje este. La Biblia nos manda a trabajar, la Biblia nos manda a sustentar a nuestras familias con el sudor de nuestra frente. Debemos llevar el fruto y el pan a nuestras casas. Ayer lo veíamos con los hombres. Pero debemos dejarlo todo deseo en el mundo, todo anhelo por ganar en esta tierra. Debemos dejar nuestra vida de pecado de lado. Debemos dejar nuestros deseos. Debemos dejar aquello que queremos conseguir para simplemente ser siervos de Cristo. Aquellos que no tienen nada que lo aparte de su Señor y estén dispuestos ahora a ir corriendo tras Él ante su llamado. Que nada deba estorbar nuestro camino y que nada pueda estorbar el llamado que pueda hacer Jesús a nuestras vidas. Y ahora, ¿para qué es ese llamado? Simplemente para predicar y hacer discípulos. Desde el principio, el ministerio de Jesús, su plan fue buscar discípulos, capacitarlos para que ganen discípulos. La gran comisión que nos dejó Jesús es ir y predicar por todo el mundo y hacer discípulos. Siempre fue esa la idea, siempre fue esa la manera que se iba a extender la obra del Señor. Ningún cristiano tiene argumentos para decir que no está sirviendo a Cristo. Si probablemente aún no hayas encontrado un lugar en este templo local, algo que hacer físicamente aquí, no hay argumento para decir yo no estoy sirviendo a Cristo. Porque predicar y hacer discípulos es el llamado de nuestro Rey. Este es nuestro primer ministerio. Esto es en lo que nos tenemos que ocupar. Es más, si aquello que estamos sirviendo en este lugar nos quita o nos desvía de esto, debemos dejarlo para volver al camino y al llamado de nuestro Rey. Hacer discípulos, predicar el Evangelio, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que es evidente que Cristo había comenzado la batalla. Estaba destinado a destruir las obras del diablo, enseñando y predicando la verdad
de Dios, enseñando y mostrando aquello que había visto hacer al Padre, aquello que había visto y escuchado decir al Padre, y esto lo confirmaba sanando, señales, liberando endemoniados y dando su Espíritu Santo cuando venga en Pentecostés. Y no solo sanaba el cuerpo de aquellos, sino también su espíritu. Y así se iba estableciendo el reino de los cielos en la tierra. Jesús estaba dando un destello de lo que iba a ser la gloria. Jesús estaba dando un destello de su reinado aquí en la tierra, mostrando que un mensaje de salvación era posible y que todo lo que acarreaba esto iba a confirmar que Él era el Rey, que Él era el Señor. Pero cuidado, no debemos confundirnos. Que haya milagros, que haya sanidades, sea nuestro camino a seguir, o sea aquellos que nos dé la certeza, y no es así. Primero debemos ver a Jesús y después el Señor confirme en nosotros con su Espíritu Santo sus obras, sus maravillas y, si le place, sus señales. Como mencionábamos al principio, Jesús había ido a un lugar estratégico para que su fama corra rápido y estaba resultando, había dado éxito este plan del Señor, pero podemos ver que los que venían, aquellos que habían escuchado de Él, solamente venían por sus milagros. Todos dice que se amontonaban para ser sanados, para que su enfermedad se quite, para que su dolencia se vaya, pero nadie estaba allí para escuchar y transformar su vida por el Señor. Estos mismos son los que pedían que Él sea el Rey, que Él destruya Roma para tener sus beneficios en todas partes. Estos mismos son los que querían que Jesús siga dando sus beneficios, a los cuales Jesús le decía: yo no tengo ni dónde reposar mi cabeza. Este mismo era aquellos que venían, el joven rico, y él le decía: dalo todo y sígueme. Jesús no los estaba mandando ni trayendo a buscar lo que tenía, sino le estaba mostrando lo que Él era y que esto confirmaba realmente lo que Él era. El reino se ha acercado, ¿cómo lo sabemos? Señales, maravillas, liberaciones. Pero no era esto lo que debían buscar, sino al Rey. Y estos, encantados, asombrados por lo que hacía este hombre, querían sus beneficios. No le importaba Jesús, no le importaba el Rey, solamente querían aquello que le podía dar. Y fíjense, podemos ir a 1 Corintios capítulo 1, versículo 22 al 24. Dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Solo nos debe bastar el mensaje de salvación, Cristo crucificado. Aquellos que simplemente escuchen este mensaje y vengan en arrepentimiento, confesando sus pecados y sus vidas sean cambiadas, son los que el Señor ha escogido. Pero aquellos que no le baste esto y pidan señales para ver si realmente es el Rey, no están buscando al Señor. Están buscando los beneficios que puedan darle. Cristo crucificado. Esto es el mensaje que debe bastar. Para algunos locura, para otros tropezadero, pero para los que puedan ver la luz resplandecer al Rey que nos ha nacido, esto es el mensaje eterno de salvación.
Y esto mismo podemos ver también en la idea cuando vemos el rico y Lázaro. Dice entonces, le dijo, te ruego pues, padre, el rico, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Nos está diciendo que no importan los milagros, no importan las señales, no importan los prodigios, importa Cristo, que podemos y que veamos en el mensaje de salvación, en la verdad, a Cristo. La ley y los profetas. A Moisés debemos oír. Moisés decía, viene un Salvador, el Rey de los judíos. La promesa a partir de Génesis 3:15 es Cristo. Eso es lo que importa. Y es más, podemos decir que van a haber milagros. Claro que sí. Tenemos un Dios poderoso, un Dios soberano que puede hacer como bien a él le plazca. Pero también, si nos confundimos en esto, podemos ser aquellos que digan, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre vimos sanidades. Y Él nos contestará, apártense de mí, jamás lo conocí. No eran los milagros, no eran las señales que validaban nuestro arrepentimiento, era Cristo. Era su cruz y sigue siendo así. Cristo simplemente dejaba constancia, mostraba al pueblo judío que Él realmente era que ellos estaban esperando, pero ni aún a ellos le bastaron estas señales para creer en Cristo. Y por eso Él se aparta a los gentiles y ellos pueden ver la luz resplandecer en sus delitos, en sus pecados, en sombra de muerte, ellos ven a Cristo. Así que podemos decir que aquellos verdaderos hijos de Dios son los que escuchamos el llamado de Jesús en medio de la verdad predicada, en medio de la predicación del Evangelio, para que ahora nuestro anhelo pueda hacer conocer más de Él para poder mostrarles a otros de Él. Nosotros venimos a ser discípulos, aprendemos de nuestro Maestro para que podamos enseñar a otros de nuestro Maestro. Discípulos haciendo discípulos. Pecadores hablando de un Dios poderoso que perdona nuestra iniquidad, que su sangre pagó el precio para darle el mismo mensaje de salvación a otro. Aquello que nosotros vimos, esa luz que nos ha resplandecido, ahora queremos que resplandezcan todos aquellos que son los escogidos del Señor. Esto sí es una deuda para nosotros. Esto sí es algo en lo cual nos tenemos que poner y pensar con suma conciencia de decir, hay personas que aún no conocen, hay personas que no han oído este mensaje, la luz del mundo, la luz de vida, aquel que ha vencido a las tinieblas, aquel que las tinieblas no prevalecen contra él, aquel inclusive que ha vencido la muerte, es el mayor mensaje que podemos dar. Está bien, hoy podemos hablar de lecciones, de la preocupación que tenemos por todo esto que está pasando, pero nosotros tenemos un mensaje más grande, más alto, más eterno, más sublime, Cristo resucitado, que aún en la aflicción, aún en los problemas, aún en los desiertos, solo Él nos va a sostener, nos va a sustentar y nos va a llevar y preservar hasta
Cristo hasta su cruz para que podamos llegar al cielo. Nuestro galardón no es un premio, es Cristo. Nuestra corona no solo son joyas, sino es la gloria eterna de nuestro Señor que resplandece a nuestros ojos. Nuestro anhelo no es el cielo con calles de oro, sino es la gloria de Dios brillando para nosotros. Nuestra certeza, nuestro tesoro, nuestra paz se esconde allí y solo allí. Este es el Evangelio que para algunos es locuras, para otros tropezaderos, pero para nosotros una luz resplandeciente en medio de las aflicciones, en medio de nuestra necesidad, cuando éramos viles, necios, inmundos. Esta luz nos resplandeció. El reino de los cielos se ha acercado a nosotros y hoy Cristo está reinando en nuestros corazones. Cuando Él vuelva, reinará sobre toda la tierra. Toda rodilla se inclinará y reconocerá que este era el Rey de Reyes y Señor de Señores.